con la declaratoria de emergencia sanitaria el 11 de marzo, que se declara por 90 días, y además la declaratoria del estado de emergencia, que se dio el 16 de marzo, y ya hasta donde sabemos se prolonga hasta el 10 de mayo. A partir de estas declaratorias, el Estado peruano ha lanzado ya más de 400 normas a la fecha, que lo que han originado es que las empresas se enfrenten a unas nuevas reglas de juego, y esto ha creado un escenario en el cual el COVID no solamente se vuelve una enfermedad contra la cual hay que luchar, sino también contra un generador de nuevos riesgos para la continuidad de los negocios. Las empresas en este escenario tienen que encontrar un equilibrio entre esta continuidad del negocio y la salud de sus trabajadores, así como de la comunidad en general. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero que debemos saber todos dentro de cada una de nuestras empresas es conocer cuál va a ser el impacto que ha generado el coronavirus y cuál va a ser el progreso hacia esta normalidad. De hecho, el impacto va a depender dentro de cada rubro en el que nos desempeñemos. Si pueden ver en el gráfico a la izquierda, justamente tenemos que hay algunas industrias que han sido fuertemente golpeadas, como puede ser el caso de las industrias relacionadas con el servicio de turismo y el comercio. Sin embargo, hay otras empresas que son relacionadas con aquellos denominados servicios esenciales que pueden haber tenido un impacto menor. Sin embargo, las proyecciones respecto de la recuperación de los niveles normales de venta todavía van a variar. Y se espera que, por ejemplo, en el caso de los vuelos internacionales o del hospedaje, estos recién se retomen en sus niveles normales hacia fines de este año. La siguiente, por favor. Sin embargo, lo que nosotros consideramos es que el manejo de crisis no nos lleva al momento mismo de las declaratorias de emergencia, sino que tenemos que dar un paso atrás. Yo les comentaba que el COVID nos agarró de sorpresa, pero en realidad las crisis en la empresa se presentan siempre de una manera u otra y frente a ellos sí tenemos que estar preparados. Toda crisis, como les comentaba, también tiene 3 etapas: una de preparación, una de respuesta y una de recuperación. En esta etapa de preparación, que debió ser anterior a todo el escenario de COVID, lo que tiene que tener la empresa es una identificación clara de aquellos riesgos estratégicos que pueden poner en peligro la continuidad de su negocio, como lo conocen. Y además tienen que plantear cómo se va a gestionar esta crisis de cara a que suceda. En este caso, por ejemplo, dentro de las empresas podemos hacer simulacros frente a distintas situaciones, ya sea, por ejemplo, un accidente laboral o la ocurrencia de un fenómeno natural. En estos casos podemos plantear ya estos escenarios que nos van a ayudar de cara a la ocurrencia de una crisis. En el caso de las empresas, por ejemplo, en la mayoría, si bien no habían previsto algo como el COVID, sí tenían algunos planes de gestión de riesgos que fueron los que se van aplicando y adaptando. En la etapa ya de respuesta, lo que tenemos es que tener acciones en tiempo real. Y aquí es donde más se complica, porque las emergencias suelen atacar de tal forma que nos hacen olvidar que tenemos ya ciertos planes que tenemos que incorporar y acciones que a través de este comité de manejo de crisis tenemos que empezar a formular. Lo ideal en estas situaciones es que a partir de los protocolos que ya habíamos desarrollado para estos casos, empecemos a implementar. Y luego habrá una etapa de recuperación o de post-crisis en la que lo que tenemos que hacer es una evaluación de aquello que hemos hecho y además implementar las lecciones aprendidas a partir de esas crisis. Lo que es importante recordar es que además a través de esta etapa del manejo de la crisis tiene que haber un monitoreo continuo de aquellos riesgos que puedan implementarse. Podemos comentar, por ejemplo, que a raíz del COVID han habido riesgos que antes no estaban identificados. Podemos hablar, por ejemplo, de los riesgos de salud. Tenemos trabajadores que antes no comprendían ningún riesgo, sin embargo, a partir de esta crisis, ya hay riesgos de salud que deben ser implementados dentro de la gestión de la empresa. Tenemos riesgos tecnológicos, porque estamos haciendo uso del trabajo remoto, de las videoconferencias, los trabajadores están muchos en casa utilizando sus propios medios. ¿Cómo me aseguro que esta información no se esté filtrando? Además, el uso de la tecnología nos puede ser beneficioso, pero también puede conllevar algunos detrimentos. Hay riesgos operativos, ¿cómo continúo con el normal desempeño? Hay un riesgo de corrupción que usualmente es poco visto dentro del sector privado, sin embargo sí ocurre, y más todavía en contextos en los que los trabajadores no están sujetos a control. Hay riesgos económicos definitivamente por cómo se está desempeñando la empresa, y además hay un importante incremento de los riesgos laborales,
sobre las acciones que voy a tomar con estos trabajadores. Esto vamos a ahondar luego ya en lo que sea la exposición que va a hacer Mario, pero lo que tenemos que tomar en cuenta además es un impacto reputacional y todos estos riesgos que pueden conllevar en las acciones que yo adopte. La siguiente, por favor. Ahora, desde el compliance, el papel principal lo va a tener justamente nuestro oficial de cumplimiento, el compliance officer. ¿Qué es lo que debe hacer un oficial de cumplimiento en estos casos? Para empezar, es necesario que esté integrado como un miembro del Comité de Manejo de Crisis, pero no solo como un miembro más, sino que tiene que tener un papel preponderante, porque es su labor en este caso asegurarse que no solamente el directorio, sino todos los trabajadores estén muy en claro que la ética no es negociable, y justamente en tiempo de crisis no podemos dejarla de lado, igual que el cumplimiento de toda la normativa. El accionar de la empresa, por más que se encuentre en una situación difícil, tiene que seguir los parámetros que ya están impuestos en los protocolos de este comité de crisis y además en las políticas, por ejemplo, anticorrupción y de ética que la empresa ya ha implementado. Lo que sí es importante reconocer es que ante un escenario de crisis tenemos que estar en una adaptación constante. Hay algunos procesos que se tienen que acelerar y hay otros que se tienen que minorizar, pero tienen que ser un cuerpo vivo. El propio corazón de un programa de cumplimiento es que sea adaptable. Tiene que asegurarse además que haya una comunicación constante con todos los stakeholders. Y no me refiero solamente, por ejemplo, a los accionistas, sino también incluso a nuestros clientes y a nuestros propios trabajadores. En estos casos, frente a un riesgo del tipo de COVID, la seguridad de los trabajadores y de la comunidad se vuelve preponderante. Además, le toca realizar el monitoreo del cumplimiento normativo y, como les comentaba, el monitoreo y la evaluación de todo aquello que se refiera justamente al manejo de esta crisis y además la respuesta a la post-crisis. Lo que no puede suceder es que en aras de superar esta crisis, luego tomemos acciones que nos van a repercutir posteriormente. La siguiente, por favor. Ahora, como ya les habíamos señalado, el gobierno peruano ya ha previsto una reactivación de las actividades económicas que se va a implementar a partir de mayo. De acuerdo a lo que ha señalado el Consejo de Ministros y además el comité especializado que se ha integrado para estos casos, lo que tenemos es que se va a desarrollar en 4 etapas. La primera etapa, que ya es la autorizada, es aquella en la que tenemos algunos comercios y algunas industrias, como por ejemplo minería, o la etapa de construcción de proyectos de transporte, saneamiento, o proyectos inmobiliarios priorizados. Dentro de servicios, por ejemplo, tenemos el tema del delivery o el e-commerce, en el que vamos a ahondar también posteriormente. La siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser el procedimiento que se va a utilizar justamente para el reinicio de actividades? Y aquí hay que tener en cuenta que así como hemos tenido muchas crisis dentro del mismo gobierno, también se ha presentado esta crisis y también lo están manejando de alguna manera. Entonces, lo que tenemos que considerar es que no solamente tenemos las normas por sí mismas, sino también algunas declaraciones que han salido de las autoridades como los ministros que hay que tomar en cuenta. A partir de esas declaraciones y a partir de las normas que ya tenemos disponibles, porque como sabrán, ya se han publicado algunos protocolos para el caso del comercio textil, el e-commerce, la pesca y la minería, hidrocarburos y sectores eléctricos. Este es el procedimiento que se va a seguir. Hay 2 etapas. Una etapa que está a cargo del sector competente y una etapa que está a cargo de la empresa. El sector competente lo que tiene que hacer en este caso es, a raíz de la promulgación del Decreto Supremo 080-2020 que autoriza el reinicio de actividades, elabora 2 resoluciones ministeriales. La primera resolución es aquella que dicta la fecha de inicio, así como los criterios de zonificación, de focalización y aquellos criterios territoriales, así como la obligación de informar incidencias. Asimismo, va a aprobar los protocolos sanitarios específicos para cada sector. Una vez que tengamos estas normas, lo que va a pasar es que la empresa tiene que adaptar esos protocolos y esos criterios y elaborar un plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. Este plan tiene algunos lineamientos que van más allá de los propios protocolos. Esta elaboración tiene que hacerse a nivel interno de la empresa y además tiene que ser aprobado por su Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo en el plazo de 48 horas. Una vez que este plan es aprobado por la empresa,
debe ser presentado a la entidad competente, en este caso el sector competente, de acuerdo a lo que determine la resolución ministerial, y tiene que presentar tanto el plan como el cumplimiento de estos criterios de focalización. De acuerdo a las resoluciones que tenemos de comercio y pesca que les comentaba, este trámite debe durar aproximadamente un día, entonces va a ser bastante rápido. Posteriormente a la aprobación sectorial, lo que tenemos que hacer es inscribir nuestro plan de emergencia en el portal de Sistema Integrado de COVID-19, SICOVID, que va a estar a cargo del Ministerio de Salud. Un día después de esta inscripción, ya podrían empezar a operar las empresas. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que a partir también de que empiecen a operar, van a estar sujetos a fiscalización, ya sea por parte de SUNAFIL en las medidas de seguridad y salud en el trabajo, o por el gobierno regional o el gobierno local en lo que sea competente. La siguiente, por favor. Ahora, como les comentaba, una parte importante de esto son los protocolos y los planes para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo. Los protocolos lo que buscan de manera amplia es establecer aquellas medidas necesarias básicas para prevenir justamente el contagio de nuestros trabajadores, así como de los consumidores o de la comunidad en general, si es que hay atención al público. En estos protocolos va a haber un papel preponderante del médico ocupacional, o ya sea la enfermera en cada caso. Hay muchas empresas que no tenían este servicio y que ahora van a necesitar, porque, por ejemplo, es el médico el que se encarga de la evaluación de aquellos miembros de los trabajadores para que puedan establecerse su nivel de riesgo respecto de la actividad que van a desarrollar y, por lo tanto, aquellas medidas a las que debemos someternos. Asimismo, hay medidas como dirigidas a los trabajadores, como la obligación de informar a su empleador de todos aquellos síntomas que pueden tener y que sean compatibles con el COVID. Esto es importante porque recordemos que los temas de salud son datos personales que están protegidos de manera prioritaria. A través de esta norma ya se habilita y se obliga al trabajador para que brinde esta información. ¿Cuál sería la diferencia con el plan al que hemos hecho referencia? El plan lo que ya tiene son algunas medidas específicas para la empresa respecto de sus trabajadores, adaptadas a la dimensión de la empresa y al rubro en el que se desarrolla, así como la identificación de su plana de trabajadores, y estos trabajadores se va a entender en un concepto amplio respecto de cualquier persona que vaya a desempeñar labores dentro de la empresa, así como una planificación económica. Por ejemplo, tengo que señalar cuánto voy a gastar justamente para implementar este plan. La siguiente, por favor. Esto es, de manera general, lo que les queríamos señalar respecto del cumplimiento normativo y el papel del compliance officer. No sé si respondemos algunas preguntas o si las respondemos hacia el final. O voy respondiendo. Depende del tiempo, depende del tiempo, pero, a ver, espérame, ¿las tienes en el chat? Sí, justo ¿Puedes estoy. visualizar el chat? Sí. Mira, son 2:16, yo te diría que sí, que procedas a Ok. responder para mantener la hilación. Vamos a hacerlo, yo había anunciado que iba a ser el final, pero puedes avanzar. Ok. Entonces, justo preguntan si el inicio de actividades está subordinado a la aprobación del plan y el protocolo. En efecto, como les decía, primero tiene que haber una aprobación sectorial de los lineamientos que van a ser tanto los criterios de focalización, la fecha de inicio, como el protocolo sectorial, y posteriormente ya va a venir la aprobación del plan. Solo con la aprobación del plan en el sector, así como la inscripción en el registro de SICOVID, van a poder implementarse las actividades de cada empresa. En el caso de MINSA, las comunicaciones se deben dirigir, esto está regulado en la normativa que ha emitido el propio MINSA. Por ejemplo, en el caso de que yo encuentre un trabajador que tiene síntomas, no solo debo llenar la ficha de sintomatología, sino que tengo que comunicarme con MINSA. En el caso de MINSA, por ejemplo, la llamada puede ser al 103. En el caso del registro de SICOVID, aún no se ha implementado todavía. Estamos a la espera de que se implemente. Con respecto a la elaboración del plan y el protocolo, en realidad nosotros consideramos que esto tiene que hacerse desde la perspectiva también de normas de seguridad y de salud en el trabajo. Entonces tendrían que estar involucrados obligatoriamente el médico ocupacional, así como todos los que vean gestión humana dentro de la empresa. Como les decía, ya existen unos lineamientos generales de MINSA
y también tienen que observarse los protocolos sectoriales. Para el caso de contratos con el Estado, independientemente de si es el sector público o privado, hay lineamientos que tienen que seguirse para ambos. El MINSA no va a emitir una resolución autorizando el plan de seguridad, porque los protocolos son los que ellos ya han aprobado. En este caso, simplemente va a haber un correo o una comunicación a la empresa. Habrá un protocolo para oficinas administrativas. En este caso, debemos considerar que hay lineamientos generales que están en la resolución ministerial 239 de 2020 del MINSA, que van a tener que ser seguidos de manera general. Sí han anunciado los ministros que pueden haber casos en los que no haya un protocolo específico porque la actividad no es muy especializada, pero sí hay que seguir estos lineamientos, y al interior de la empresa sí tenemos que tener claro cuáles van a ser las medidas a seguir, ya sea en oficinas administrativas o en el campo de trabajo. Me preguntan cuáles son las consecuencias iniciar las actividades que asistan trabajadores de riesgo. En este caso, vamos a tener riesgos no solamente de multas administrativas a partir de la fiscalización que pueda realizar SUNAFIL, sino que también vamos a poder tener un riesgo penal. No sé si vieron las declaraciones justamente de la ministra en la que señaló que ante el contagio de una persona o la exposición de esta persona podrían iniciarse algunas denuncias penales en fiscalía. Respecto de cuándo van a entrar algunos negocios, en las láminas están algunas proyecciones, sin embargo, no están todos los servicios, eso sí, y además se va modificando en el tiempo, porque va a depender mucho de cómo se van haciendo las evaluaciones de las fases anteriores para ver qué negocios se van a ir implementando. Entonces, por ejemplo, tenemos que los primeros que se han visto son aquellos que no representan mucho riesgo por el tamaño de los trabajadores. En el caso me preguntan si tienen menos de 20 trabajadores y no cuentan con... Esto lo puede aclarar Mario después en esta parte porque él va a exponer un poco de salud y seguridad. Y bueno, voy a dar pase a las otras exposiciones y vamos a ir agrupando algunas otras dudas que puedan tener para responderlas hacia el final, para poder cumplir con el tiempo. Mario. Sí, Pía. Sí. Ok, continuamos entonces. Bueno, espérame que quiero verlas. Un minuto, por favor. Ya está. Comenzamos con esta diapositiva sobre suspensión perfecta. A ver, lo que yo les quería comentar a partir del retorno que todos esperamos de las actividades y conforme a los protocolos que ha mencionado Pía, van a irse dictando ese decreto supremo 080 de PCM del día sábado que pasó. Lo que señala es que hasta el día sábado, por los plazos que ha establecido, sábado, domingo fue la emisión, hasta este día sábado deberían salir ya todos los protocolos de los diferentes sectores. Van a salir protocolos de diferentes sectores y van a salir protocolos también también de algunas actividades que puedan ser transversales. Entonces, es importante considerar que, por ejemplo, hay una institución laboral como la suspensión perfecta especial que para algunas empresas ya está operando y aunque lo hemos tocado en otros webinars, era importante mencionar hoy día algunos temas especiales. Habrá gente que se encuentre en este mecanismo, en esta suspensión perfecta especial, y conforme se vayan reactivando las actividades, probablemente regresen antes del tiempo por el que se fueron a suspensión perfecta, que puede haber sido hasta el 9 de julio de este año inclusive. Como recordarán, la suspensión perfecta lo que menciona es que, o lo que establece es que no existe prestación de parte del trabajador y no existe sueldo de parte del empleador. Es una medida, la han denominado excepcional o especial, porque esta norma dictada en el estado de emergencia regula una forma de suspensión perfecta que ya estaba regulada en una norma general que es el texto único ordenado, el decreto supremo 003-97-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ahí ya se contemplaba la suspensión perfecta. Sin embargo,
el Estado, a través de comunicados y con algunas normas, sin decirlo expresamente, no autorizaba la aplicación de esta suspensión perfecta. Pero finalmente emitió un decreto de urgencia y estableció la suspensión perfecta especial. Esta suspensión perfecta especial, como les comentaba, tendrá como máxima duración hasta el 9 de julio del 2020. No aplica al grupo de riesgo, que es algo que les voy a comentar después. Se tramita con la presentación de una solicitud según formato de DJ aprobado en el Ministerio de Trabajo. Ahí tenemos algunas complicaciones. Hay gente que ha ido a suspensión perfecta en el mes de mayo, en el mes de abril, y ha reservado por áreas, porque eran áreas estratégicas o porque tenían alguna actividad quizás todavía, para una suspensión perfecta que se iba a realizar en el mes de mayo, en este mes de mayo. Sin embargo, entendemos que, o tenemos conocimiento de información que la plataforma correspondiente, la plataforma que nos permitiría hacer eso, no lo estaba permitiendo. Y también el Ministerio había anunciado de alguna manera que a la suspensión perfecta especial solamente se iba una sola vez. Eso es un gran problema para los usuarios y para los empleadores, que probablemente con un análisis de su empresa y de su problemática, decidió llevar a suspensión perfecta solo a un grupo de trabajadores en el mes de abril y a otro grupo ya a partir del mes de mayo, justamente cuidando y preservando el empleo como lo disponía o lo promovía el Ministerio de Trabajo, y también cuidando la remuneración. Pero esa problemática se ha visto y se está dando. Vamos a ver en los próximos días cómo concluye. Como saben, los trabajadores que están en suspensión perfecta especial tienen la posibilidad de acceder al AFP, retirar 2.000 soles, y también tienen la posibilidad de retirar de su CTS montos equivalentes a su remuneración al final de cada mes. Obviamente, si es que su cuenta de CTS admite ese tipo de retiros, después de los otros que ya autorizó el gobierno en esta época de emergencia. Tenemos también que la cobertura de salud se mantiene para estos trabajadores, que respecto de ONP, quienes estén cumpliendo o necesiten cumplir con estos meses sus aportes para jubilarse, se los van a considerar. Bueno, y SUNAFIL tiene que hacer unas verificaciones en un plazo que estableció la ley de 30 días, y posteriormente tiene 7 días hábiles el Ministerio de Trabajo para aprobar esta suspensión perfecta. Bueno, nada, eso es básicamente lo que en líneas generales de suspensión perfecta. Podemos pasar a la siguiente lámina. Les voy a comentar brevemente un poco lo del cálculo del ratio, ¿sí? Y lo traigo a colación en este momento el retorno, porque tiene incidencia otra vez en las personas que enviemos, los que tengamos que enviar como empleadores a suspensión perfecta en el mes de mayo. El ejemplo que tienen aquí y del cálculo lo estamos haciendo con abril. La norma decía un periodo determinado T, creo que la denominó, pero estamos haciendo abril porque ya estamos en mayo. Como recordarán, el anexo al decreto supremo que reglamenta la suspensión perfecta especial señalaba que para ver si superábamos el ratio de afectación económica, teníamos que dividir ratio de masa salarial, que son los sueldos, la planilla del mes de abril en este caso, entre las ventas también del mismo mes de abril, las ventas netas. Entonces, esto nos daba un ratio. Luego teníamos que compararlo con la misma operación, pero respecto del año 2019 y del mismo mes. Este ratio se comparaba con el otro. En el 2020 le restábamos el 2019. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, dependiendo de cuánto nos salía ese ratio, podíamos ubicarnos. Acá están los dos cuadros, el de la gente que iba en abril, pero este es el de mayo y posterior. Y si no son MIPE, la diferencia tenía que superar 22 puntos porcentuales. Si eran micro y pequeña empresa, debía superar 8 puntos porcentuales. En caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la medida correspondiente sea igual a 0, el empleador podría aplicar la medida simplemente. Ya no habría que hacer el ejercicio de la comparación de ratios y puntos porcentuales.
En la siguiente lámina, por favor. Esta es una operación de ejemplo. Está abril 2019, está abril 2020, están las remuneraciones, que sería la masa salarial, está la venta, que sería la venta neta, nos da el ratio, tiene el ratio de marzo, bueno, acá dice marzo, pero estamos hablando de abril del 2020 y 2019, y la diferencia es la que resulta 53% y es superior al 22%. La siguiente lámina, por favor. Los trabajadores por los que se ha recibido subsidio estatal en abril. Ya, esto es importante. Lamentablemente, el gobierno nos ha ido dictando normas, como lo hemos comentado en algún momento en LinkedIn, cada 7 días aproximadamente. Entonces, por ejemplo, nos dio, el 16 de marzo estábamos nosotros en suspensión, perdón, en cuarentena o en movilización, en estado de emergencia, y restringían nuestras libertades de tránsito. Pero no fue hasta el 20, si no me equivoco, de marzo, que nos dicen que ese espacio de tiempo se iba a computar como una licencia con goce y que no se iba a poder dictar una suspensión perfecta, lo decían por comunicado. Luego no hemos tenido que esperar, no sé, ¿cuántos? 24 días para que el 14 de abril salga la norma de suspensión perfecta especial. Y luego de eso hemos esperado hasta el día 21 de abril para que nos den el reglamento de esta norma. En el reglamento nos dijeron cómo se iba a determinar esta afectación económica de la que le hemos hablado hace un rato. El tema importante para esta coyuntura, para revisar en este momento, es que quienes quieran ir en mayo van a tener que descontar el subsidio que utilizaron de la masa salarial. Por favor, ¿podríamos regresar un ratito a la lámina anterior? A la anterior otra vez, por favor. Bueno, la otra, por favor, la primera de estas de posibilidad por afectación económica. Entonces, cuando tengamos que calcular en el 2020 el ratio de masa salarial del mes de abril, vamos a tener que descontar en abril el subsidio utilizado para nuestro cálculo de ratio. Ahora sí, por favor, regresemos a la lámina siguiente. Gracias. Los trabajadores por los que se ha recibido subsidio estatal en abril, además, nos decía esta norma que salió el jueves 30, o sea, el último día del mes de abril, nos decía el gobierno, si enviaron gente en abril y estaban en sus sueldos entre 1.500 o menos, no las vamos a aprobar esas solicitudes. Y además, si los vas a enviar en mayo, tienes que restarlo de la masa salarial. Obviamente eso complica porque el planeamiento que uno podría hacer de decir cuántas personas iban a enviar, en qué momento, depende de muchas cosas. Y el subsidio es algo que se dio con relación a una planilla de, creo, febrero de este año. Entonces, no ha sido lo más, digamos, correcto, por decirlo menos, este proceder. Al final, entendemos que lo que se ha buscado es evitar que el empresario vaya a suspensión perfecta y entender que así están privilegiando el empleo, pero la situación que tienen las empresas hoy día, por no haber podido ir a suspensión perfecta, probablemente sea más dramática y tengan que tomar algunas medidas con el personal. No todos van a retornar pronto, como ha comentado Pía, o con los protocolos que ya están saliendo, y por lo tanto su afectación económica se va a mantener un poco más. En la siguiente lámina, por favor. Importante en este contexto, tomar en cuenta que hay personas que pertenecen a un grupo de riesgo o son personas con discapacidad y para ellas se han dictado protecciones. Por ejemplo, personas excluidas de la suspensión perfecta son las que hemos mencionado. El decreto legislativo 1468 señala que, por ejemplo, trabajadores del sector público o privado con discapacidad, debidamente acreditada mediante certificado y inscripción en el registro correspondiente, o informe médico o declaración jurada, estarían fuera de esta suspensión perfecta por esta protección. Los familiares que tengan bajo cuidado a una persona con discapacidad con diagnóstico de COVID-19 o una persona con discapacidad que pertenezca al grupo de riesgo. Ahorita vamos a comentar quiénes están en el grupo de riesgo. Los familiares acreditan la situación mediante declaración jurada ante su empleador sujeta a fiscalización posterior. Personas del grupo de riesgo tampoco están incluidas. Esto es un problema también para los empleadores porque hay empleadores que tienen dentro de su personal gente que supera los 60 años, no son pocos.
en cocina, en transporte, en diferentes actividades. Pero el Estado ha decidido darle una protección especial y aunque la norma no lo dice expresamente, sí trata expresamente la de suspensión perfecta al grupo de riesgo y no menciona nada en relación a la suspensión perfecta. No me explico mucho porque era mucho más fácil decir claramente que están excluidos de la suspensión perfecta los que pertenezcan a un grupo de riesgo. Sin embargo, el Estado ha preferido decirlo de otra forma. También están los trabajadores en este grupo de riesgo, los trabajadores que padezcan de enfermedades como las que se mencionan en la diapositiva, cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar, crónica, hipertensión arterial, cáncer, obesidad, asma, insuficiencia renal crónica y otros estados de inmunosupresión. Enfermedad que puede estar por enfermedad o tratamiento de la misma. Los efectos, en ambos casos, como les decía, no es posible aplicar el trabajo remoto, se ha otorgado una licencia con goce de haber, si no fuera posible, y la compensación no debe afectar las condiciones de salud de las personas con discapacidad ni los cuidados que requiera por parte de sus familiares. La siguiente lámina, por favor. Ok, bueno, muchas gracias. Yo voy a revisar las preguntas y responderlas al final. Me gustaría que Mariana García Miró continúe con su exposición en relación a las actividades del sector de e-commerce. Mariana, adelante. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariana y a continuación les voy a hablar un poco sobre el protocolo que ha salido del reinicio de actividades relacionadas al e-commerce. Antes que nada, mencionar que se trata de un protocolo administrativo, es decir, se han establecido las pautas administrativas para reiniciar la actividad del e-commerce, mas no se han tocado aún temas más específicos, como por ejemplo el protocolo propio del despacho o la entrega de productos, ¿no? Según la resolución ministerial 137 de 2020, los protocolos serán fiscalizados posteriormente por la autoridad, por lo cual es necesario que los planes de reingreso del trabajo incluyan aspectos tales como razón social, RUC, dirección de la empresa, representante legal, entre otros aspectos formales que se deben tener en cuenta para poder atenerse a este protocolo, ¿no? Algunas políticas que deben ser empleadas por los empleadores son, por ejemplo, aumentar el espacio físico entre trabajador y trabajador, implementar opciones flexibles de reuniones y postergar, en el caso sea posible, ¿no?, viajes o reuniones, trabajar en la medida que se pueda, trabajo remoto, y bueno, entre otras medidas que a continuación se van a explicar un poco más a profundidad. En primer lugar, una de las disposiciones generales que ha puesto el gobierno son, por ejemplo, establecer un cronograma de limpieza de la oficina, es decir, se debe contratar un personal autorizado e implementar un cronograma específico para esto. A su vez, establecer un horario de atención al público, ¿no?, el cual debe ser definido por cada empresa, pero siempre tomando en consideración aquello que exija la autoridad competente. Cada empresa deberá realizar además la clasificación de los puestos laborales según el nivel de riesgo de cada trabajador, y esto debe estar expresado en una nómina, la cual debe tener el empleador, ¿no?, en la que se indique cuáles son los trabajadores que tienen, cuál es el nivel de riesgo de cada trabajador. En cuanto a las operaciones de recepción, almacenamiento y despacho de mercaderías, como ya mencioné anteriormente, no se ha creado un protocolo específico, pero sí lo que se ha mencionado es que se debe evitar a todo momento que el contacto físico al momento de entregar el producto, y a su vez se deben utilizar todas las medidas sanitarias al momento de despachar, almacenar y recibir productos. El personal debe ser capacitado además constantemente y deben poder atenderse sus dudas respecto a la enfermedad. Es decir, si mi personal de trabajo tiene alguna duda con respecto al COVID-19, yo debo proveer esa información, es decir, debo saber responderles, y además debo también capacitarlos sobre cómo evitar el contagio dentro de las oficinas. Por eso las capacitaciones ocupan un lugar muy importante en este protocolo.
para las devoluciones, en el caso de las devoluciones y garantías de los productos que son despachados, se establece que cada empresa podrá optar por su propia política de devoluciones, teniendo en cuenta claramente las normas que son aplicables, ¿no? Como por ejemplo algunas normas de protección al consumidor, pero eso se lo dejan en libertad a las empresas y con obviamente los cuidados necesarios para no contagiarse o contagiar a otros, ¿no? En el caso de las devoluciones. No se establece algo específico, pero sí se dice justamente que se deben tener todos los controles sanitarios posibles al momento de devolver un producto. Al momento de entregar un producto al cliente, se debe además tener un mínimo de 2 metros de distancia, es decir, el despachador al momento de entregar el producto no debe tener un contacto directo con la persona que recibe el producto, sino que se debe tener un mínimo de 2 metros de distancia entre ambos. Y además se debe evaluar permanentemente la salud de los trabajadores, ¿no? El empleador deberá identificar, como ya se mencionó, a los trabajadores considerados como grupos de riesgo, los cuales se deben mantener en cuarentena hasta el final del estado de emergencia. La siguiente diapositiva, por favor. Otros criterios aplicables que ha dictaminado esta resolución es que se recomienda sustituir los controles de ingreso del personal que utilizan, por ejemplo, huellas digitales, es decir, si al momento de ingresar a la oficina se estaban utilizando anteriormente control mediante huellas digitales, esto debe ser sustituido por otro medio que no implique el contacto físico. Se deberá además controlar la temperatura del trabajador cada vez que ingrese o salga del centro de labores, es decir, mínimo 2 veces al día se debe controlar la temperatura, y en caso el trabajador tenga menos de 38 grados, puede ingresar a la oficina, pero en caso su temperatura corporal sea mayor a 38 grados, debe ser enviado a casa y, bueno, seguir con los protocolos que respetan a esta situación, ¿no? Se deberá, como ya dije anteriormente, también capacitar al personal en todo momento para que sepa cómo cuidarse y cómo evitar el contagio, cómo cuidarse entre ellos, ¿no? En el centro de labores, cómo evitar el contagio, y también con sus familiares, cómo se evita esta enfermedad. Y es importante también mencionar que se prohíbe que se le exijan al trabajador un uso de prueba rápida antes de ingresar al centro de trabajo, ello porque se considera que no todos van a poder tener acceso a estas pruebas rápidas por diferentes motivos, por lo cual no se le podrá exigir, como ya lo dije, al personal un uso de prueba rápida para poder ingresar, sino que se deberán tomar otras medidas como las que ya mencioné, el control de temperatura, la atención a los síntomas de los trabajadores, entre otros. Por último, señalar que de identificarse sospechosos, es decir, de identificarse personas que puedan tener la enfermedad, se deberá informar al resto de los empleados, pero siempre respetando la confidencialidad del empleado que está enfermo. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya se mencionó, el gobierno ha dictado medidas administrativas, por lo cual no hay un protocolo que hable sobre el despacho mismo de los productos. Sin embargo, tomamos como modelo un proyecto presentado por la Cámara de Comercio Electrónica, y que nos parece recontraválido, y con sus miembros han presentado esto ante Produce. Esperemos que en los siguientes días el gobierno pueda sacar un protocolo similar a este, ¿no? Lo que dice el protocolo propuesto por la Cámara de Comercio es que, en primer lugar, la unidad de distribución debe ser desinfectada en la planta, es decir, al momento de que la unidad que distribuye el producto debe ser desinfectada por un equipo especializado de bioseguridad antes de realizar la carga de la mercadería y salir a su distribución. En segundo lugar, al llegar al punto de entrega, el colaborador se debe desinfectar las manos utilizando alcohol en gel con una concentración superior al 60%. Luego, una vez que llega al punto de entrega, al descender de la unidad, el colaborador desinfecta la manija de la unidad para descargar la mercadería, es decir, desinfecta la manija del automóvil para poder descargar la mercadería.
Luego el colaborador descarga la mercadería a entregar en una jaba o alfombra para evitar que el producto tenga contacto con el piso y con las manos previamente desinfectadas por parte de la persona que está haciendo el despacho. Al salir el cliente a recibir el producto, se debe mantener 1 metro de distancia como mínimo y el colaborador solicita al cliente que se identifique mostrando su DNI. Luego el colaborador realiza la toma fotográfica del cliente, es decir, se debe evitar a toda costa firmar un cargo, sino que se debe utilizar medios digitales tal como la fotografía o algún otro medio que compruebe que el producto fue recibido para poder mostrarlo a sus superiores en caso sea necesario, ¿no? El colaborador ingresa la información requerida a la plataforma para que pueda ser trazado y una vez ingresada la información al sistema, el colaborador desinfecta la superficie del producto, es decir, desinfecta lo que envuelve el producto para luego poder entregárselo al cliente. Y bueno, luego ya pasa a desinfectar también la caja o la bolsa, todo lo que sea el empaque del producto, para ya poder entregar el producto de una manera evitando el contagio del COVID-19. Esto, como menciono, no es un protocolo que ha sido aprobado por el gobierno, pero es una propuesta por parte de la Cámara de Comercio Electrónica, así que, como dije anteriormente, esperemos que salga algo parecido para poder saber cómo actuar al momento de despachar un producto. Bueno, y las preguntas, como bien dijo Mario, van a ser respondidas, me parece que al final. Gracias. Gracias Mariana. Pía, ¿estás ahí? Sí, hay algunas preguntas que hemos estado respondiendo, sin embargo hay algunas que han quedado un poco en el aire. Entonces vamos a ir contestando algunas. En el caso de metalmecánica, que también está comprendida dentro de la fase 1, en efecto, va a haber una aprobación también de un protocolo sectorial en especial para estas actividades. También me preguntaban cómo va a ser el trámite, el protocolo y del plan. Como les comentaba, el protocolo sectorial se aprueba por cada autoridad sectorial, en este caso, por ejemplo, en el caso de minería va a ser el Ministerio de Energía y Minas a través de su dirección general, y luego de ello es que la empresa va a elaborar su plan y lo va a presentar al Ministerio de Salud. Otra duda también respecto del portal. El portal SICOVID, que es el sistema integrado que maneja MINSA, ya existe como tal. Lo que tiene que habilitarse es el link que nos va a permitir registrar el plan de emergencia en cada caso. En el caso de las empresas, también preguntan, las empresas que ya están realizando actividades, estas empresas tienen que adecuarse a los nuevos lineamientos y a los nuevos protocolos sectoriales que hagan. Lo que sí va a suceder con ellas es que pueden continuar operando respecto de esas operaciones que están autorizadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de minería, ellos pueden seguir realizando las operaciones relacionadas a operaciones críticas, pero tienen que ir adaptando también su plan de prevención. En el caso, me decían, hay una cadena de hoteles y tiene diferentes clases de hoteles. El plan de emergencia que se tiene que aprobar es un plan general por empresa, pero va a depender también, porque puede ser que una empresa tenga varios rubros, entonces va a depender del rubro en el que se desempeñe para poder aprobar las medidas específicas, y en el caso de tener varios locales distintos, con distintas características, sin perjuicio que el plan sea global, puedo yo incluir algunas medidas especiales dependiendo de cada uno de estos negocios o de cada local. Preguntan también respecto del personal de seguridad y salud que habla de gestionar. Sí, podemos entender el gestionar de manera general. No existen algunas actividades que son propias del médico ocupacional, como por ejemplo hacer una evaluación física de las personas, pero respecto a la toma de temperatura, sí es algo que se puede hacer supervisada por él, pero lo podría hacer cualquier otro personal. También, por ejemplo, el recibir las fichas de sintomatología, eso también podría hacerlo otra persona, ¿no? Después me preguntan si es una empresa de servicios de tercerización. En este caso hay un rubro que es el respecto del servicio de apoyo a las empresas, y en la fase 1, por ejemplo, lo que se ha previsto es que funcionen las empresas que brindan servicios de apoyo de tecnología de la información.
Entonces los rubros también dentro de este servicio de tercerización se van a ir abriendo. Sin perjuicio de ello, por favor recuerden que los servicios esenciales que ya han venido funcionando, no solo los habilita a funcionar a la misma empresa, sino también a su cadena logística. Entonces, si yo estoy brindando servicios a alguna de estas empresas que se considera como un servicio esencial, voy a poder continuar desarrollando mi labor siempre unido a esto, ¿no? También me preguntaban por los pases laborales y los pases vehiculares. Les comentaba que esto depende mucho de cómo se desarrolla el estado de emergencia, porque en principio solo son válidos durante el estado de emergencia. Sin embargo, considerando que la reanudación se va a dar por fases, para poder tener el control de las personas que transitan, sí va a ser necesario que estos pases se sigan tramitando. En el caso de las oficinas administrativas, como les decía, esto también está contemplado dentro del plan de emergencia. Entonces, no solamente voy a contemplar las medidas que se van a tomar, por ejemplo, en campo, sino también dentro de las oficinas, porque hay lineamientos generales como el distanciamiento social de los trabajadores, o el tener, por ejemplo, la disposición de algunas mascarillas, o tener el agua y jabón para poder lavarse las manos, ¿no? Después, Mario, hay algunas preguntas sobre temas laborales. Por favor, Pía, precisísamelas o ubícalas ahí. Yo A respondí ver, una del equipo de protección personal. Se mencionaba que sí, es que era un problema entregarle a los vigilantes. A ver, primero que una relación laboral no se determina solamente por una conducta, digamos, la entrega de un equipo de protección personal. Lo correcto sería que se le entregue a la empresa proveedora del servicio, que es la que tiene la relación laboral con los vigilantes. Pero en el supuesto que fuera que tuviéramos que entregar a las personas directamente, se las entregan y les hacen firmar un formato señalando que se lo entregan por acuerdo, y para eso lo generan, o sea, lo hacen con su proveedor, y con eso liberan esta dificultad o esta temor de que vayan a enrarecer la relación civil y que digan que tienen una relación laboral. No, sinceramente creo que las normas los protegen y también el Estado está promoviendo la seguridad y la salud digamos, generar una relación laboral a partir de que le entregaron un equipo de protección en estas circunstancias, sobre todo, de verdad sería de terror y no creo que suceda. sí, ¿Había también otra más? preguntaban si puedo realizar una reducción del tiempo de suspensión de los 90 días que se habían programado a 15 días y cuál sería el proceso. Se va a enviar una declaración. Yo no he visto en el sistema, ni siquiera la subsanación está prevista en el sistema donde ingresamos las DJs, pero bastará con una declaración del empleador y lo enviará por el canal correspondiente. Si no es por el correo que le llegará para la fiscalización de SUNAFIL, será la mesa de partes del Ministerio de Trabajo y dejarán ustedes acreditado que se tomó esta decisión y cambió. Finalmente, la suspensión perfecta especial es una decisión unilateral. Había una pregunta vinculada al número de trabajadores. Me decía si Sí, podíamos dejarlo en pendiente, algo así. sí, Lo decía, en total. el caso de ser una empresa de menos de 20 trabajadores y no contar aún con el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, si podrían indicar que esto se encuentra pendiente. No, lo que deberían hacer es nombrar al supervisor y en todo caso generar su plan y enviarlo. No debe ser una limitación. Inclusive los servicios en el caso, entiendo que su problemática es como es menos de 20, no hay un comité que pueda aprobar el plan y que lo puedan enviar. En este caso asumirá la gerencia general como máximo responsable del cumplimiento en todas las empresas, del cumplimiento normativo, ¿no? Ujú. Hay una pregunta, a ver, sobre el grupo de riesgo muy alto, señalan si solamente se consideran los doctores. En este caso, en realidad, el riesgo muy alto, más que indicar solo a los médicos, lo que hace es señalarte que van a encontrarse dentro de esta definición aquellos que traten con personas que tengan sintomatología de COVID o que estén infectadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también te pone a los trabajadores de la morgue, no son necesariamente médicos, pero aquí es donde se les comprende a todos. Luego preguntan si es posible rebajar el sueldo de los trabajadores que no pueden realizar trabajo remoto.
Perdón, Pía. En el caso de trabajadores que no puedan realizar trabajo remoto, si es posible, por la naturaleza de su trabajo, si es posible rebajar los sueldos. A ver, por acuerdo se pueden hacer reducción de remuneraciones. Y entendemos que si hay una persona que no puede hacer trabajo remoto y llega a un acuerdo para mantener el vínculo, para no ir a suspensión perfecta o para poder ayudar a la continuidad de la empresa, podrá llegar a un acuerdo de reducción de retribuciones. En algunos casos, cuando se trate de un trabajador que tiene una jornada establecida, pues podrá hacer un ajuste de remuneración con ajuste de jornada también. La norma que permite la reducción por acuerdo de la remuneración, o la reducción de las remuneraciones por acuerdo, es una norma muy antigua, del año 41, de 1941, pero está vigente. Y esta norma luego ha tenido alguna expresión de parte del Tribunal Constitucional sobre que, además del acuerdo, se encuentra en una coyuntura económica que justifique. Y eso es lo que ha sucedido ahora también, ¿no? A ver, ¿qué sucede en el caso de que no cuenten con un médico ocupacional? Bueno, que va a recibir multas si es que está obligado. Si no está obligado, va a correr riesgos también. Los médicos ocupacionales trabajan por horas, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tienen. Hay obligaciones de una presencia mayor. Es importante que respetemos esto, porque si antes estaba en juego la posibilidad de accidente por una condición riesgosa o un actuar negligente, hoy día lo que tenemos es la vida por previsiones de salud no tomadas. Entonces, diseñemos lo mejor que podamos esos planes y tratemos de que no sean letra simplemente muerta, sino letra viva. Sí. Bueno, hay algunas preguntas relacionadas con el tema de las pruebas. En efecto, en los protocolos que ya hemos visto aprobados y en los lineamientos, para aquellos trabajadores que se consideren de mediano a muy alto riesgo, el empleador está obligado a aplicar las pruebas para poder reincorporarlos al trabajo. Y esto, por ejemplo, en efecto, tienen que comprarlo los trabajadores o contratar el servicio, y hay algunos laboratorios privados que pueden hacerlo. Y tendría que incluirlo, por ejemplo, dentro del plan, en la parte de la planificación económica, de lo que va a implicar los costos de estas pruebas, ¿no? Pero sí es una obligación del trabajador, del empleador. De otra forma, no podrían incorporarse al trabajo, ¿no? Podría haber un riesgo, como les decía, tanto administrativo como penal. Sí. Pía, yo quería responderle o quería hacer una pregunta a Mariana. Mariana, ¿estás ahí? Sí, Mario, te escucho. Mariana, ¿tú cuál en tu opinión, qué debería flexibilizar este protocolo de e-commerce? ¿Tú lo encuentras razonable? ¿Encuentras que es muy complicado todavía? ¿Qué flexibilizarías de los puntos que han colocado en general? Como mencioné, me parece que aún está un poco general, o sea, no se menciona algunos puntos importantes de manera más específica, como lo son en el caso, yo creo que del despacho de productos, que es cuando se tiene contacto directo con el cliente, y por lo tanto es importante que esto se encuentre bien claro y regulado de manera muy clara. Pero yo sí creo que en los próximos días van a sacar protocolos que complementen este protocolo que ya salió del e-commerce, esperemos que sea así, para poder justamente complementarlo y tener un poco más de información. Pero en términos generales me parece que está bien, pero habría que especificar un poco más algunos puntos. Perfecto. Gracias, Mariana. Gracias. Pía, Sí. sí, te escuchamos. Sí. Es que estamos tratando de agrupar las preguntas para poder responderlas. Me preguntan sobre el tema de los proveedores mineros, y en efecto, un proveedor va a tener que adecuarse al protocolo de aquella actividad principal hacia la cual se dirija, ¿no? En este caso, si se trata de un proveedor minero, en efecto tiene que adecuarse a los lineamientos que ha implementado este sector, y tendrá que considerar también en su momento los protocolos y el plan que haya tenido la empresa a la cual se le va a brindar el servicio, ¿no? Porque van a haber ahí
algunas obligaciones compartidas. Y no es tan, claro, en este caso tienes, como les decíamos, forman parte de la cadena de estas empresas y las actividades principales que se han comprendido son las que están listadas, que es, por ejemplo, el tema de las operaciones mineras en sí mismas. No la provisión, sino que la provisión va a ser parte de la cadena. En el caso, me comentaban, sí, claro, puede ser una oficina que tiene varios, o sea, un condominio que puede tener varias oficinas. En este caso lo que va a tener que haber es un acuerdo entre todos, porque ustedes van a ser responsables no solo de la oficina en la que se encuentren, sino también de las áreas comunes. Pero en las áreas comunes van a tener que tener un acuerdo con las otras personas para que se guarden también las medidas necesarias de seguridad y de salud. Mario, había una pregunta que señalaba si las empresas que vienen operando de forma remota y deciden continuar, deben comunicarlo a la SUNAFIL o al Ministerio de Trabajo esta medida, ¿no?, de continuar remotamente. Mario, tu micrófono Sí, está para, silenciado. para el trabajo, gracias. Para el trabajo remoto, dispuso el gobierno que se enviara una comunicación a los trabajadores. Por lo tanto, si uno ha comunicado que van a trabajar remotamente, esto se mantiene. La disposición tenía que ver con la cuarentena. Cuando levanten la cuarentena, deberían, si quieren mantenerlo en el tiempo e implica una modificación en su contrato de trabajo, yo sugeriría hacer una adenda en el contrato, pero también habría que ver cómo se hizo la comunicación, si fue solo por el tiempo de cuarentena o si se quiso mantener. También es cierto que ahí, antes del trabajo remoto se hablaba de teletrabajo y había una norma específica. Entonces, volveríamos en principio a regularnos por la norma de teletrabajo con todas las exigencias que esa norma tiene. Vamos a ver cómo avanzan los acontecimientos y si nos prorrogan este estado de emergencia como parece sucederá. Había una consulta también sobre el personal de planta y el uso de vehículos propios. Como les habíamos comentado, en este caso hay una prohibición del uso de vehículos particulares y solo se ha habilitado en algunos casos. Entonces, por ejemplo, el personal médico o aquellos que están relacionados con el servicio alimentario, productos farmacéuticos, sí pueden hacer uso, pero no todas las industrias. Y no se ha precisado, por ejemplo, hasta la fecha, si los trabajadores que están dentro de la fase 1 pueden hacer uso de sus vehículos particulares, ¿no? En este caso, lo que está funcionando es el servicio público, pero también los taxis siempre que sean autorizados. Las empresas también pueden hacer uso de vehículos propios de la empresa o vehículos alquilados para trasladar a sus trabajadores, en caso lo necesiten, siempre vigilando que el aforo de los vehículos permita mantener el distanciamiento social. También había una pregunta, Mario, que señalaba si es que la entrega de los equipos de protección personal podría desnaturalizar la relación Sí, no, la comercial. comenté, la escribí y la escribí y la comenté en el chat. Estaba revisando algunas otras preguntas. A ver, no se desnaturaliza la relación laboral por efecto de una entrega de equipos de protección personal. Es un solo acto, ¿ya? Digamos que si ese sumado a muchos otros, podrían confundir la relación civil que se tiene con la empresa proveedora del servicio de vigilancia, que es el que mantiene la relación laboral con los vigilantes. Decía también hace un rato bueno, así como un solo acto no configura una relación laboral, si quieren tener una mayor cuidado y evitarse cualquier inconveniente o confusión, los equipos de protección personal se los deberían dar a la empresa de seguridad, quizás a través del supervisor, y el supervisor, antes de que ingresen, entregárselos a ellos, o hacer una entrega, digamos, formal a la empresa de seguridad y dejarlos a disposición de los vigilantes cuando lleguen. Como les hemos puesto en el chat, agradecemos el interés y todas las preguntas que nos han hecho. De pronto por temas de tiempo no vamos a poder responderlas todas, pero en vivo, pero las vamos a tener
para responderlas posteriormente. ¿Sí? Enviaremos un correo respondiendo a aquellas consultas que no hayan sido atendidas dentro del foro. No sé, Mario, si tuvieras algo final como para poder cerrar nuestra participación. No, simplemente que agradecemos la sala llena, de verdad es un orgullo para CPB Abogados que este webinar haya sido de aceptación de todos ustedes. Estamos Mariana García Miró, Pi Parraguirre, Mario Pinate y todo el equipo de CPB Abogados, atentos a poder apoyarlos en lo que necesiten. Muchas gracias y buenas tardes.